¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí arreglando que se me dobló un poco el computador. Pero bienvenidos y bienvenidas todas y todos, todes a este nuevo After Geoscientifics. Me comentan por ahí si es que se escucha o no. Yo creo que sí, pero siempre es bueno estar, ¿cómo se llama? Seguro. Así que ahí veo que está llegando la gente, muy bien. Ya vi que llegó nuestra invitada de hoy, así que la vamos ahí a invitar para que se conecte. Muchas gracias, M. Suazo XLS. Sí, se escucha. Perfecto. Y ahí está con nosotros Natalia Silva. Hola, Nati, muy buenas Hola, tardes. hola, hola, buenas tardes. Para todos los que se vienen iniciando y integrando a nuestro After Geoscientifics, pum. Ahí estamos en vivo. After Geoscientifics es un espacio que nació de la inquietud de varias geofísicas de la Universidad de Concepción que querían saber qué venía en la vida después de la carrera y sobre todo qué hacen las mujeres en geociencia en sus distintas carreras. Y en esta oportunidad, bueno, nosotros no estamos asociados a ninguna universidad y a ningún grupo de trabajo. Nuestra visión aquí es simplemente visibilizar a las mujeres bacanes que tenemos en Chile y en el extranjero también, pero principalmente en Chile, que tengan este conocimiento geocientista. Y hoy día tenemos una invitada a la cual yo admiro mucho porque van a ver que su currículum, nosotros nos topamos en el magíster en la Chile, pero ella fue una de las primeras que yo vi que hizo así como un cambio en la pega y yo quedé maravillada. Yo después veía las fotos de dónde se iba, vamos a contar todo esto. Y para mí, de verdad que yo admiro mucho Natalia Silva. Ella es ingeniera civil, mención en estructura y construcción, y es magíster en ciencias, mención geofísica de la Chile. Pero tiene un título actual de la pega, que, cáchense, es, es de la Oficina Nacional de Emergencia, o sea, la ONEMI, es jefa del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil, área de la Subdirección Nacional que tiene a cargo la coordinación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Cáchate, me quedo sin aire entre medio. Nati, bienvenida. Te paso el micrófono, por favor. Muchas gracias. Sí, son nombres un poco largos y bien raros, ya, pero vamos a tratar de ir haciendo la bajada para que se entienda efectivamente qué Sí, pues. hago. Así que eso es en primer lugar. Gracias, Cindy, por la invitación. Ojalá sea una conversación lo más amena posible, tratar de transmitir algo de mi experiencia. Y nada, también partir comentando que algo bien interesante, ¿eh? Yo tomé la posta y heredé en parte también la presidencia del DGF, del Consejo, ¿te acuerdas sí, 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 siendo era la sí. presidenta del centro de estudiantes, sí. Exacto. Armamos el primer, en realidad fue un conjunto, porque éramos, ¿cuánto? Habríamos sido 10 personas las que estábamos en el DGF Sí, como tal. sí, Y entre tres armamos el primer centro de estudiantes de geofísica y sí. después, claro, yo pasé la posta y se la pasé a Natalia y a Sí, continuar el trabajo. Espero que ex- todavía tengamos centro de estudiantes de geofísica en la Chile, porque la ojalá que verdad es sí, que ¿ah? Y éramos no me poquito, acuerdo ya. efectivamente, así que sí, eso también lo vamos a ir comentando. Y pues sí, Nada, pues. bueno, efectivamente sí, yo soy ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile. Por ahí ya casi terminando, tomé un ramo de estos de formación general Mm, que guiaba un profe que a lo mejor a alguno de ustedes también les suena, que es Jaime Campos, que es un sismólogo bien destacado en nuestro país, de formación general de sismología. Y la verdad que me encantó, me encantó, me encantó el tema. Vi de alguna manera, me acerqué a él también, vi la posibilidad de hacer un puente súper interesante entre lo que es la ingeniería civil más estructural, más como del área más dura, por decirlo así, mm. con esta otra expresión que tiene que ver con los efectos y de los sismos y todo esto que genera también. Entonces, por ahí me fui adentrando a este magíster.
Nos dieron una beca, por cierto, también. Yo soy una de las personas emblema de becas. He crecido toda mi vida gracias a mucho esfuerzo, obviamente. Sí, pero también muy agradecida de las oportunidades del departamento de la Universidad de Chile también. Así que ahí con beca con otro compañero pudimos hacer ese programa. Así que... y nada, y ahí me fui un poco también contarles. Yo partí, claro, con haciendo esta especie de nivelación porque venía del área de la ingeniería. Entonces, para mí, los sismos, aunque ustedes no lo crean, no era algo tan habitual como lo es ahora, que uno escucha y algo entiende de placas y todo es un poco bien ya más familiarizado Es este más tema. familiar. Sí, Claro, sí. pero antes de verdad que yo o sea, más allá de lo que a uno le enseñan quizás en el colegio, la verdad que poco sabía de este núcleo y de esta estructura de la Tierra. Entonces Claro. requirió harto esfuerzo. Hice por ahí también unos cursos de geología general también para poder irme como enchufando en la materia y pasar de los fierros al subsuelo en el fondo. Entonces era bien entretenido ese paso. Claro. Y de ahí fui perfilándome un poquito en esta doble mirada que me permitió la ingeniería Mm, desde el punto de vista como de la vulnerabilidad y con lo rico que me daba el magíster, la geofísica y el tema de la tierra sólida de sismología en la amenaza, que es algo que les voy a contar ahora en extenso ahí con nuestra conversación con Cindy, que es sí, estas dos cosas son las que nos permiten hablar de riesgo. Entonces, esa fue una mezcla que desde el punto de vista de la formación por la parte de ingeniería y por la parte después del magíster me ayudó un poco a este abordaje. qué entrete. Oye, Nati, yo me acuerdo que en algún momento, yo no me acuerdo si estaba terminando, ya me había ido, qué sé yo, al doctorado o estaba muy entre medio, no sé. La cosa es que en un minuto yo ya no te empecé a ver tanto en la U y un día me Sí, dijiste, no, es que estoy acá cerca trabajando en la UNEMI. Y yo dije, sí, ¡en la UNEMI! ¡Oh, sí, qué bacán! Y sí. cuéntanos cómo llegaste de geofísica, porque tenemos, bueno, a los que nos están escuchando, nosotros siempre hacemos preguntas, ¿cierto? Dejamos una cajita de preguntas en Instagram, así que los que no Ujú. alcanzaron a escribir su pregunta las pueden hacer en el chat y Carolina Medel y María Belén de la Torre están en los controles ahí viendo sus preguntas si es que aparecen, así que no se preocupen, pueden hacerlas acá en el live y las vamos a ir tratando de contestar mientras estamos hablando. Dentro de las cajitas, eh, mira, hay mucha pregunta con respecto a esto, porque en realidad uno dice ONEMI, o sea, uno no se Mm, imagina quiénes están en ONEMI finalmente. mm. Y bueno, la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia, y me falta algo más, El MI, del Ministerio del Interior. del Ministerio del Interior. Sí, Perfecto, ahí está el MI, sí, ONEMI esa es del la sigla. Ministerio. Sí, Esa es la sigla. Mira, nos preguntan, por ejemplo, cómo un geocientista puede hacer carrera en UNEMI. ¿Hay más trabajadores con un background geofísico? ya. ¿Existen otras opciones de práctica, proyecto? ¿Cómo se hace carrera en UNEMI? ¿Cómo llegaste a trabajar en una institución pública? Y ahí podríamos conversar también un poco, también eso, cómo un geofísico trabaja en riesgo y desastre. Y un poquito más como de afuera explicar a la gente, porque nosotros sabemos ya que hace, no sé, un ingeniero civil o que hace una constructora, etcétera. Pero ¿qué hace un organismo técnico Ujú, ujú. del Estado? ¿A qué se refieren con eso? ¿Cómo se trabaja en estos organismos? Ahí tienes una bolsa de preguntas para ti. Ya, vamos a tratar de responderlas todas, de conversar al menos. Súper. Ya, a ver, sí, es bien interesante porque desde un tema súper así doméstico, la Mm. UNEMI está ubicada en Buchef, que está muy cerquita a cuadras de la Facultad de Ciencias Físicas de la Chile. Bochef, para los que no estén como tan en contacto con Bochef, Bochef es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que está en Sí, Santiago. Porque tenemos mucha exacto. gente también que es de geofísica, pero que es de la UD, de la De la Universidad de de Conce. Conce. Sí, Sí. súper. Así que, claro, para mí era como, era conocida de alguna manera. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo la tesis del magíster, sí, por ahí por el 2009, sí, 2009, mandé un correo a la OIC,
así como consulta ciudadana. Les ¿Qué es la dije, OEI? OIC, la Oficina de Información Ciudadana. Ah, La ya, OIC perfecto. que tienen casi todos los servicios tienen como un medio, un canal en el que se comunican con externos. Ya. Y mandé un correo preguntando, yo no estaba buscando trabajo, la verdad, porque estaba estudiando y vivía con mi mamá, en verdad, cero necesidad en términos como Mm. de independizarme en ese minuto. Y mandé un correo preguntando si ellos tenían información respecto de vulnerabilidad, porque yo quería trabajar en temas de peligro sísmico, en un tema súper específico que era viviendas sociales en la región metropolitana. En verdad era riesgo sísmico, Ujú. porque en la memoria de título de ingeniería trabajé en peligro sísmico y en Sí. geofísica después en la tesis trabajé en riesgo. Entonces pregunté simplemente eso, dije, soy estudiante, me gustaría Ujú. saber si ustedes tienen antecedentes de esto. Y me responden y me dicen que les gustaría conocerme, que les gustaría mi perfil y que no hay nadie en la ONEMI de este tipo, como de este perfil. Mira. Y ya, pues, yo voy, estudiante ahí caminando, voy con mi mochilita y me recibe Carmen Fernández, No, directora maravillosa. nacional de la UNEMI en ese minuto. Maravillosa. Para mí, chica, fue una tremenda Sí, po. experiencia. Fue Sí. así Mira, como, ¡ah! Sí. no sé si tú ves, pero vuelan los corazoncitos en Ah, este ya. minuto de las reacciones. Sí, yo también Maravilloso. le tengo, bueno, Sí, podemos conversar de eso, le pero tenemos harta estima también. sí, 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 era Yo no la conozco una, personalmente, pero si Carmen Fernández nos está escuchando, sepa que también la estimo. que le tenemos, sí, le tenemos sí, la valoramos harto. Pero bueno, y se abren las puertas de Mm. esta oficina de dirección y yo polla y me recibe un equipo súper grande. Y me ofrecen, me dicen, me gustaría o nos gustaría un perfil, no tenemos a nadie de estas áreas, de geociencia no había nadie, y nos gustaría que poder como empezar a generar estos puentes un poco también como con la academia, ¿ya? Ya. Y con los organismos técnicos que vamos a conversar. Y yo fui súper polla, pero súper honesta y le dije, en este minuto yo no podría jornada completa, imposible, porque estoy becada, estudiando, cero posibilidades. Y me dice, no importa, eso lo podemos conversar después, acomodamos y vemos cómo te contratamos. Mira, ¡Wow! súper. Impresionante. Para mí O era uno sea, de los, sí, un claro, o sueño. sea, un sueño. Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, que así como moraleja para los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando, que de repente mandando un mail haciéndose conocido en realidad, po. Sí, Preguntando, uno nunca sabe, porque sí, los trabajos no siempre van a estar allí publicados. Y al claro. momento en que ya lo publican, ya probablemente tienen a alguien ya visto, así Exacto. que sí, pues puede ser Es más súper bueno complicado. eso, hacer un poco notar que hay un interés. Bueno, ahora obviamente las cosas también igual han cambiado un poco, pues está el tema de empleos públicos, que es donde se publican obviamente los Ya, trabajos y el tema de las prácticas, pero antes había una cierta flexibilidad, además que como yo no podía trabajar jornada completa, yo entré en calidad de honorario, ya claro. que es una calidad, entre comillas, jurídica diferente a las personas que están como funcionario de planta o de contrata, que es lo que se les menciona. Entonces, nada, ahí partí, me dieron una súper linda misión en ese minuto, que era iniciar un trabajo que era de coordinación de una entidad que se denominaba Comité Científico Técnico, porque Ya. justamente era el vínculo de la ONEMI con organismos que son súper especialistas en determinadas como amenazas, por decirlo de Ya. alguna manera. Por El centro, ejemplo, el el, centro sismológico, exacto, claro, ya, el ya. Senagiomin, el CHOA, la Dirección Meteorológica, la CONAF, esos éramos de hecho. Y estaba la UDECONCE, sí, estaba También. Klaus Bataille, no sé si Mira, ubica el está profe Klaus. Klaus. Sí, pues Saludos a a Klaus. Klaus, sí. Él era nuestra contraparte en ese entonces, sí. Eh, Obvio, Oye, tenemos varias anécdotas por ahí, pero bueno. sí. Y entonces allí era como una pega como de traductor, por así decirlo, ¿no? Como Sí, que tú traías ahí la parte científica que conocía ahí súper bien sí, y conversar articulaba. con Sí, articular, eso es la palabra. articular, justamente, articular un Ya. poco esta cosa como que viene más desde más de política pública, más de un poco qué hacer con la bajada con la comunidad, con la protección civil, el Ujú. traducir eso un poco bilateralmente, o sea, en el fondo también con esos organismos técnicos, el que, por ejemplo, si ocurriese o si ocurriera en ese minuto un evento importante, en el fondo, más allá de la descripción del fenómeno, es como Ya. eso tiene implicancias también en
población, en la economía, en modos de vida, etcétera. Entonces era un poco ese nexo y a mí me encantaba y me sentía súper cómoda porque eran mis profesores, muchos de Claro. ellos. Entonces era una relación súper rica, súper natural, había mucha confianza, entonces también habían cosas que yo podía manejar con ese nivel de cercanía era bien rico. Entonces, Y, ujú, perdón, no, es que te iba a preguntar, por ejemplo, sí, qué otras personas estaban dentro de esos otros, como de esas otras tomadores de decisiones, ujú, los otros ujú, científicos, no sé, del CHOA o de otros claro. lados porque también me imagino que ahí habían políticos de repente o algo por el estilo, ¿no? En general los organismos, claro, mira, los organismos técnicos en general son súper, como se les denomina, súper técnicos, porque en general están más abocados a la caracterización de un fenómeno en particular. Hay algunos de ellos que han ido en el tiempo evolucionando en términos de ya más una aproximación más de riesgo, es decir, Ya. como de sus implicancias en población, en infraestructura, etcétera, como CONAF, por ejemplo, Claro. que hace mucho tiempo era bien como de predicción de incendios, etcétera, muy Mm, físico del fenómeno, pero claro, cada vez más, obviamente ellos se están preocupando más de temas preventivos, de trabajo con la comunidad, de reforestación, o sea, hay otros ámbitos, lo mismo el CHOA. El CHOA pasa de ser un servicio que era, por decirlo entre comillas, meramente que tiene como temas de tsunami, tiene esta de tutela, las tsunami y cartas de batimetría, sí. navegación, batimetría, las cartas de inundación, Mm, etcétera. Pero hoy por hoy ha hecho, por ejemplo, un salto gracias también a la academia, a vínculos con centros de investigación y con organismos internacionales también, con cooperación internacional. Se hizo, por ejemplo, un ejemplo que es súper bonito de este concepto súper trillado y árido que es la política pública. ¿Qué es política pública finalmente? Entonces, cuando uno ve ejemplos como el que les puedo mencionar, que es súper concreto, uno dice, wow, así de importante, así de impacto tiene. Por ejemplo, un proyecto que tenía que ver con zonificar el país. No sé si alguno de ustedes se recuerda, pero años atrás, si ocurría un evento de campo cercano, es decir, acá en territorio chileno, un voy a terremoto. inventar. Un terremoto, un sismo. Si ocurría, por ejemplo, un terremoto, no sé, en Arica, voy a inventar. Ujú. Eh, Toda la población en borde costero tenía que estar evacuada y esperar un poco el arribo de olas. Y imagínate también si era de campo lejano en Japón, podíamos Claro, pasar veintitantos horas 24 esperando. horas esperando, claro. Exacto. Entonces, eso obviamente se fue optimizando con un trabajo también súper científico, con centros de investigación, de harta modelación, harto tema bien, bien duro. Mm. Y todos esos escenarios que se premodelaron finalmente permitieron que se corrigiera un protocolo, que es un protocolo tripartito entre el Centro Sismológico, el SHOA y la ONEMI. Y eso se traduce finalmente, uno dice ya, y tiene implicancias en cómo se evacúa a la gente hoy por hoy, el cómo se va también levantando ciertas alertas para que la población retorne a sus zonas de seguridad o a sus casas. Eh, pero así de concreto es algo, y eso es finalmente todo ese trabajo desde la investigación hasta temas tan concretos como qué haces tú con población expuesta a una amenaza, eso es política pública finalmente. Entonces, es bien Y interesante ese nexo entre el organismo técnico y claro, nosotros que, bueno, la ONEMI cumple un rol bien bonito y a la vez ingrato también, ¿eh? Porque es un poco este maestro de orquesta, por decirlo así, es un rol de coordinador mm, de este sistema que le denominamos Sistema Nacional de Protección Civil, pero está conformado por múltiples organismos, múltiples. son Sí, millones de engranajes ahí dando vueltas y tal la cual. ONEMI está así como moviendo como arriba las Exacto. Sí, aletitas, ¿cierto? Para que se sí. muevan todos los engranajes abajo. Una cosa Exacto. así me Y imagino es yo. exactamente, y eso es algo también súper interesante de contar, porque si bien es cierto nuestro nombre, yo siempre lo digo, nuestro nombre no nos hace juicio para nada, porque claro, es Oficina Nacional de Emergencia. Estamos en tránsito también, vamos a pasar a hacer Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, eso también se los puedo comentar. Pero por lo pronto, claro, entonces el solo nombre, uno dice, ah, ONEMI entonces es respuesta, entrega cajas, colchonetas, comida, un poco, esa es un poco también la imagen Es que se reactivo. es reactivo. Y no, ¿No? y no, ha habido, si bien es cierto, sí, partimos así, porque también era una oficina
muy dependiente de las intendencias, partió muy chiquitita, con muy pocos funcionarios y con, claro, con una labor bien reactiva como respuesta también a algunos terremotos. Eh, eh, entonces, bueno, a lo que voy es que, si bien es cierto, nuestro nombre nos hace nos encasilla, por decirlo de alguna manera, en respuesta, el quehacer de la ONEMI con todo este sistema de protección civil pasa por todas las fases, ¿ya? Mm, Temas preventivos, temas de mitigación, temas de rehabilitación también, o alertas, por supuesto, alerta, respuesta, etcétera. Entonces es un trabajo muy bonito, que es lo que también desde el punto de vista de la disciplina, a los que nos estén escuchando y que les mm, interese, es bien interesante porque el concepto ha ido migrando desde el tema de protección civil, que es muy antiguo, es un concepto que viene de fines de los años 40 en contexto bélico, de las guerras claro. mundiales. Entonces, es un concepto que ha ido migrando a el concepto que hoy en día utilizamos, que es gestión del riesgo Mm, de desastres, es decir, cómo uno gestiona para finalmente reducir las distintas afectaciones, ya sea en vidas humanas hasta continuidades de sí, servicios, infraestructura, modos de vida, economía, etcétera. Eh, súper interesante. cómo ha ido cambiando a eso, efectivamente, Claro. a que estas emergencias no se transformen en desastres y catástrofes. Sí. Sí, yo había hecho un poco de research, de ¿Ya? investigación, ¿Ya? porque también dije así como, oye, tanta sigla, tanto nombre, qué sé yo, y Sí. dije, bueno, a la gente también hay que explicarle un poco de qué son todas estas cosas, y eso Ujú. lo has hecho maravilloso, me encanta, porque yo creo que a todos nos queda un poco esa duda, tenemos como muy marcado, bueno, yo al menos tengo muy marcado así como del terremoto del 2010, ¿cierto? Que fue como un punto de inflexión, por así decirlo. Y Tal de cual. hecho, buscando en Internet, dentro de las mismas páginas del gobierno, está el de la ONEMI, ¿cierto? Eh, y está, digamos, el Plan Nacional de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, y tienen un artículo muy bueno que muestra la evolución de Sí, la gestión del riesgo de desastre en Chile. sí. Y esto mm, no creo que sea mágico, Mm. pero la situación de diagnóstico de la gestión de riesgo y desastre que la movilizó, ¿cierto?, la ONU fue el 2010. Sí. Entonces, probablemente a partir del terremoto del 2010 empieza, digamos, toda esta escalera de cuestiones de acciones, ¿cierto?, a tomar de manera nacional, ¿cierto?, Sí. basadas también por ejemplo, el marco de acción de Yogo, después el marco de Sendai del 2015, Sí. y hay una agenda de 2030 que Sí. tiene todos estos 17 objetivos, qué sé yo, todo entretenido. Cuéntanos un poco, porque tú te fuiste a Japón y yo me acuerdo que después del terremoto del 2010, los que se acuerdan, porque ya estamos viejas, ya, ya Sí, no po. somos viejas, Yo pero más, somos pero todavía, sí. todavía no, pero por ejemplo, aquí hay mucho auditor que era bastante joven cuando ocurrió el Sí. terremoto del 2010. Mm. Entonces, a lo mejor no lo tienen tan consciente como nosotros, pero después del terremoto de nosotros, que felizmente Chile, digamos, sí, la pasamos mal, tuvimos pérdidas humanas y pérdidas, digamos, económicas Sí. y un montón de cosas, de Mm. consecuencias. Quienes la pasaron muy mal fueron los que tuvieron también en 2010 el terremoto en Haití. Claro. Y en Haití yo me acuerdo que yo vi una foto en el fondo tuya que Sí. habías ido a Haití. Sí. Entonces, en el fondo, ¿qué se hace como en esto? Es como una visión de terreno distinta al terreno que uno piensa, me voy a instalar estaciones. Estos terrenos en el fondo Mm. son como para ir, digamos, manos a la obra, Mm. ¿cierto? Como en Haití, que fue una ida como más humanitaria, ¿cierto? Sí. Mm. O, por ejemplo, la de Japón, que me acuerdo estabas participando en lo del Mm. marco de Sendai. Entonces, cuéntanos Sí. allí cómo esta mirada, ¿cierto?, de estos, comillas, terrenos, llamémosle, por no tener una mejor palabra en realidad para describirlo. Como, Perfecto. como parte de la pega en el fondo, pues, así Sí, como sí. digámosle así como ya, ¿quieren trabajar en mí? Bueno, algo así les puede tocar también. Les puede tocar, sin duda que Claro. sí, sí, y es una pega muy entretenida, muy bonita y con una significación como
como que estás haciendo algo importante, que eso también es algo súper gratificante, yo creo. Todos, obviamente todos hacemos siempre, tratamos de hacer lo mejor posible en nuestros trabajos, sin duda, desde todo, ¿no? Todas las personas cumplimos roles en la sociedad importantes, sin lugar a duda. La pandemia también lo ha puesto súper en relevancia. Pero quizás estos temas se vuelven un poco más evidentes cuando, claro, cuando hay desastres como del tamaño de un 27F o del tamaño del terremoto de Haití. Con el 27F pasó, claro, pasó algo bien interesante en el fondo que todavía yo creo que es muy digno de estudiar porque si bien es cierto, obviamente la UNEMI fue el que estuvo ahí en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, eh, reveló un fallo súper sistémico, de que no estábamos preparados efectivamente para una catástrofe de ese nivel. Eh, Reveló situaciones que obviamente con el tiempo se han ido mejorando, se han ido procedimentando. Eso es bien importante. A veces también lo podemos aplicar incluso desde nuestro nivel familiar, desde nuestro aspecto individual. El un poco planificar qué tengo que hacer yo si me pongo en tal escenario. Ya Mm. eso parece que como cultura tampoco lo teníamos muy apropiado, y es algo que efectivamente fue una de las lecciones aprendidas, yo creo, del 27F, tratar de primero escribir, planificar, cómo yo me coordino contigo y lo dejo por escrito, lo ensayamos, lo practicamos, lo mejoramos, etcétera. Mm. El tema de la mejora continua, eso es importante. Eh, y claro, este 27F deja en evidencia estos fallos, incluso en ese minuto del servicio sismológico que sabíamos que operaba en horario académico, si finalmente el centro no era para dar un alertamiento al CHOA, no Claro. fue creado para eso. Entonces, bueno, hay hartas cosas ahí que de alguna manera fallaron y efectivamente, como dice Cindy, que hizo ahí su súper buena investigación, eh, claro, Chile, en ese minuto el presidente, bueno, el primer mandato del presidente Piñera pide una evaluación a Naciones Unidas, efectivamente. ¿Por qué? Porque habían pasado dos cosas, o tres, podemos decir que tres. Mm. Uno fue efectivamente el terremoto del 27F. Dos fue el rescate de los mineros. Eran dos cosas que nos tenían en el ojo También del del mundo mundial. mundo, ¿verdad? Así, pero nos tenían ahí en el ojo. Y tercera cosa, que era ya un poco más administrativa, entre comillas, estábamos a mitad del periodo de implementación del Marco de Acción de Geólogos, al que Chile había adherido como organismo, como país miembro del Sistema de Naciones Unidas. Y a 5 años, 2005 al 2015, 2010, pasaron estas cosas y bueno, y las autoridades de ese entonces dijeron, ya, encomendemos una misión súper interagencial que recorra obviamente también las regiones más afectadas por el terremoto y tsunami. Y bueno, surge esto que comenta Cindy, estas recomendaciones de empezar a trabajar. Lo primero que recomiendan es tener una política. O sea, Chile tiene que tener una política nacional. Y por ahí, por su recomendación 24-26, no, ya no me acuerdo, dice, oiga, usted haga su política nacional, pero no la puede hacer la NEMI sola. Tiene que hacerla y recomienda trabajarla en un mecanismo de cooperación intersectorial que se denominan plataformas nacionales. Mm. Que eso es en lo que hoy trabajo ahí con mi equipo, coordinando estas coordinaciones intersectoriales y esta política. Entonces, eso por un lado, claro, y eso te permite, obviamente, también llevar la voz o representar en este caso, a la ONEMI, porque la ONEMI es quien lleva la bandera en este minuto, el marco vigente se llama Sendai, como Mm. dijo Cindy, de reducción de riesgo de desastre. Entonces, el padrino, quien también es el responsable de promover, de impulsar su implementación, es la ONEMI. Así como, por ejemplo, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, quien lleva la bandera es el Ministerio de Desarrollo Social. Ya, eso también para comentárselos. Entonces, ante esto, así como por ejemplo el Acuerdo de París, ahí lleva la bandera el Ministerio del Medio Ambiente. Ya, perfecto. Entonces existen estos eventos internacionales cada cierto tiempo, en general siempre son como amparados en Naciones Unidas, ¿ya? Hay oficinas, están las convenciones marco, hay distintos espacios en donde se van negociando y poniendo un poco en común los intereses de distintos países, ¿ya? Que es una tarea súper compleja, Mm. porque claro, nosotros obviamente podemos tener muchas falencias, se han hecho hartos avances sustanciales en ese tema. Sin duda nos queda mucho por mejorar, pero uno se sienta al lado de países como Haití, o te sientas al lado de países como Noruega.
o como Canadá. Entonces tienes un ramillete de realidades, de contextos socioculturales, económicos, de historias, de memorias históricas respecto también de los desastres súper disímiles. Entonces Oye, también hay claro, súper como, no sé, diverso. Es que diverso. ahí, dentro de las preguntas, digamos, que yo me hacía con eso, era sí, bueno, que en general algunos preguntan, por ejemplo, no sé, pues dicen ya, si quieren hacer un doctorado tienen que saber inglés. ¿Aquí también tenéis que hablar inglés, por ejemplo? Sí, es necesario. En general, mira, puede ser que sí, ¿no? Obviamente te facilita una conversación o una aproximación quizás un poco más cercana y negociaciones. Si uno va, en general la ONEMI, por ejemplo, en estos espacios no es que negocie directamente porque ese rol lo tiene más Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y los representantes que están en las sedes de ya sea Ginebra, Nueva York, que son como las Ujú. cabeceras de Naciones Unidas. Pero siempre, bueno, también es importante mencionar que no es excluyente. ¿Por qué? Porque los idiomas oficiales de Naciones Unidas son 6, dentro de los cuales también está el español. En Por español. lo tanto, no es que sea excluyente, pero sin duda te da un valor agregado, te da más flexibilidad también, porque también hay que recordar que los países a los que uno mira un poco para Mm, arriba, como de aprender, en general no están en la región. claro, Podemos aprender mucho de Japón. Ideal si hablan japonés, pero es más difícil y en general el inglés es más universal. claro. Así que, claro, y en ese sentido he tenido la experiencia y la fortuna, la oportunidad de poder viajar, siempre acompañando también al jefe de servicio, ¿no? Al director nacional. Eh, Así que Qué sí, a entrete. distintos espacios. Nos ha tocado ir a seminarios en China, a seminarios en distintas partes, a seminarios bueno, de Sendai en Japón, que fue una negociación súper interesante. De hecho, se atrasó la ceremonia de clausura, Ujú. porque eran cerca de las 2 de la mañana y todavía no salía humo blanco. ¿Y qué es lo que más eh, porque son negociaciones súper diplomáticas, obviamente que uno pide la palabra tienes que inclinar el cartelito de tu país y hablar, claro, no es para alguien tan junior quizás como lo era yo en ese Ya. minuto. Eh, y claro, y además también aprovecho de comentar algo bien interesante, también cada espacio de cooperación internacional tiene sus Mm, propios dialectos, sus propios códigos. Entonces, por ya. ejemplo, en espacios, no sé, si ustedes han escuchado de repente los foros APEC, que son de este Ujú. foro económico, ¿verdad? Uno no Sí. habla de países, tienes que referirte a economías. Entonces, cada uno tiene sus códigos ahí particulares que también hay que ser bien diplomático y pegarse una leída para que uno no pase algunos bochornos ahí en ese Claro. sentido. Pero sí, son experiencias súper, súper ricas que sin duda, bueno, el inglés facilita, pero no lo es todo. Y con Haití, bueno, con Haití podríamos hablar largo. Yo creo que Claro, Haití, sí. Yo creo que esa para- es como una de las que sí, más te ha marcado. sí, yo creo que ¿Sí? profesionalmente ha sido una de las experiencias más fuertes, eh, más profundas, yo creo, no solo en Mm, lo laboral, ¿ah? Yo creo que golpea fuerte también en lo personal. mm, Eh, y también bueno, Haití es una situación súper extrema, mucha pobreza, es un estado fallido, mm. muchas enfermedades de distinto tipo. Entonces, ya es un país que venía un poco en el suelo, los golpea este terremoto. Nosotros fuimos en era la tercera misión chilena, las otras dos que habían ido eran principalmente con el foco de rescatar compatriotas, de ayudar en las operaciones de rescate. Ya. Pero nosotros, y de hecho el por qué me sumaron a mí era porque era ingeniera. Entonces nuestro foco y esa misión no era tan humanitaria, sino que era un poquito más técnica Mm, y era para intentar compartir con algunos equipos de allá la realidad de nuestra norma sísmica. Nuestra sí, norma sísmica, sí, nuestra norma de diseño sismo resistente es de las mejores a nivel mundial. sí. Entonces también era interesante compartir con ellos algunas prácticas. Se nos pidió también hacer unas evaluaciones rápidas, evaluaciones Mm, de condiciones estructurales muy rápidas que pudimos hacer en ese minuto. entiendo. Entonces fuimos con Qué ese, con bueno, ese, con qué ese bueno. objetivo y teníamos pensado volver, pero no se pudo obviamente porque viene el terremoto de Chile. Entonces claramente ahí las misiones se suspenden y estamos abocados a otro.
en casa, digamos. Está en Eh, casa, o sea, sí, es como este aviso de los aviones, ¿cierto? Si caen las mascarillas, póngase la mascarilla primero usted y después ayude al resto. O sea, exacto, tenemos que estar bien sí, en casa sí. primero para poder ayudar al resto. Sí, Es, y lo otro, Cindy, que me gustaría también mencionar de Haití, sí, para no explayarme más, pero sí yo creo que Haití al menos para mí, fue un ejemplo súper patente de lo que suele ocurrir en los desastres y catástrofes. mm, Por ahí a veces se ha comentado, y de hecho se le ha tipificado últimamente, hay gente que se ha dedicado a estudiar desde el área más socio, el concepto que se denomina el turismo de desastre, el turismo del riesgo. Y, y, y llega a ser un poco mm, triste. Tú ves obviamente mucho aprovechamiento, a lo mejor no con mala fe, pero termina siendo contraproducente para las comunidades a las que intervienes. Eh, este tema de sobreintervenir, este tema de no tener experiencia e ir simplemente con un objetivo súper como asistencialista, entendiendo que tú te vas y no dejas nada. mm. Porque esto no es solo llevar cajas de comida o vacunas o lo que sea, e irte y chao, y no supe más y cumplí, me saqué la foto. No, y eso creo que ha cambiado un poco, ha cambiado Mm. acá en Chile también, sobre todo con el tema del voluntariado, que es espontáneo, que surge mucho, cuando ocurren desastres surge mucho, eh, pero es el ser responsable de que si uno va a colaborar, en primer lugar tienes que tratar de articularte, coordinarte, y yo creo que también entender que no es una intervención, o sea, entender que tu intervención tiene que ser lo más sostenible en el tiempo. No es asistir a la gente como si fueran, Mm. porque son sujetos de derecho. El enfoque de derecho es súper importante en eso. ¿Ya? Mira, Entonces eso también es bien una experiencia que me marcó mucho, en el es fondo, entender súper, lo bueno y lo malo. Sí, sí, po. Es súper interesante, digamos, pensándolo un poco como, eh, pensándolo en la audiencia, que la gran mayoría son estudiantes, ¿cierto? O están tomando a lo mejor decisiones de hacer un posgrado, una cosa así. Vamos a pasar el dato, voy a pasar el dato de que Natalia desde el 2016 hace clases en el diploma de postítulo de gestión para la reducción del riesgo y de desastres de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Eh, Ahí, bueno, en el fondo, ¿por qué lo traigo a colación? Más que por hacerle, digamos, quizás marketing al diplomado, sino que eh, abordar un poco lo que a mí me queda mucho de lo que tú conversas es la interdisciplinariedad. Y lo hemos hablado harto, qué sé yo, en la sí, parte de investigaciones, que uno sí, necesita, digamos, colaborar con los otros científicos de otras áreas, qué sé yo, etcétera. Pero qué importante es esta conexión, digamos, con los otros campos, sí, ¿sí? sí, Para también en este estilo. O sea, por ejemplo, las ciencias sociales al hablar del riesgo es como tú dices, en el fondo, estamos hablando con personas. sí. O sea, no es llegar y hacer algo y listo, ahí está la Mm, casa. ¿No? claro, Allí, claro. por ejemplo, dentro ¿cómo se llama? Tomando esto de la interdisciplinariedad y tomando un poco los geocientistas que nos pueden estar escuchando, eh, ¿qué herramientas, por ejemplo, que uno adquiere así como en la universidad, por así decirlo, en sus carreras, son Ujú. transferibles, digamos, a un trabajo en un organismo técnico? Ya, súper buen punto. Em, Claramente no tengo una receta porque también va a depender un poco Por supuesto. sí, también yo creo que depende mucho también de la personalidad de cada uno de los estudiantes que nos está escuchando. El, porque claro, es súper válido el que hayan geocientistas que quieran estudiar el fenómeno más puro. Mm, Y está perfecto, es igualmente necesario, no es uno mejor que el otro para nada,
pero también están estas otras personalidades, quizás como la mía, que me gusta el tema más social. De hecho, yo soy como un híbrido bien extraño, que también al principio me valió ser un poco quizás la oveja negra del DGF en su minuto. Porque claro, transgredí un poco esta frontera de la sismología pura, Mm. y me fui como metiendo en viviendas sociales, en pobreza, todo este tema de planificación territorial. Entonces, si hay alguno de ustedes que les interese también este tema, tiene mucho campo. Cada vez yo en este diploma que hago clases me ha tocado ver, partimos con personas muy desde lo técnico que eran oceanógrafos, algunos eran geólogos, estaban estudiando, haciendo geografía, y hoy por hoy es súper rico que tú ves gente, por ejemplo, enfermeros que les gusta el tema de salud mental en emergencia, o ves funcionarios municipales. Y también es bien interesante porque, claro, yo al menos estoy haciendo dos módulos y uno es de mi tema de gestión de riesgo y de algunas metodologías que hemos desarrollado también desde la ONEMI, pero el otro sigo haciendo sismología y también temas de volcanes. Entonces Qué me pongo entrete. súper nerviosa porque, claro, son conceptos que no hablo en mi día a día, entonces tengo que desempolvar un poco ahí los cuadernos, mis libritos, y ponerme al día con los conceptos, pero también es rico porque te va manteniendo, obligando, entre comillas, a mantenerte un poco actualizada. Sí. No me da el tiempo para leer todos los papers que salen, nada, pero eso es bien rico. Entonces, yo creo que herramientas que uso, voy a ser bien ñoña, pero Mm. muchos de ustedes yo creo que... Ah, también no les comenté, yo también tuve un paso por la empresa privada, trabajé en empresas Así, en po. empresas sí, de prospección geofísica. Y tenía harto miedo, la verdad, para ser súper honesta, porque igual cuando me pasó también cuando salí a hacer ingeniería civil, en mi vida había visto un plano, yo no tenía idea cómo se hormigonaba una losa. Pero yo creo que eso es algo que a todos nos pasa, es este miedo un poco a salirte de tu zona de confort, de creer también en las habilidades o en las capacidades que tiene uno y sin duda no tener miedo a equivocarse. Si uno no tiene por qué saber salir de la universidad sabiendo todo, Mm. pero sí es importante pedir estas ayudas, pedir consejos y todo. Entonces yo creo que algo que uso mucho en mi día a día porque mi día a día es más como de informes, más de reuniones, más de tratar de llegar a consenso con organismos. De repente yo converso desde las Fuerzas Armadas hasta sociedad civil, etcétera. Son estos procesos que hace uno como de modelación directa e inversa. Eso es Ya. súper entretenido. Practicar eso Qué es súper buena, entretenido, sí, practicar qué eso es como buena. visualizar un resultado y hacer el proceso para atrás y viceversa. Es como, ya, parto acá, ¿qué necesito para desarrollar tal cosa? Entonces, yo creo que son Sí. algunas herramientas más blandas. Eso también Pa- es importante. Parece que hay Sí. varios geofísicos allí que hacen modelación inversa y modelación directa, ¿ah? Porque vuelan los corazoncitos Ya. aquí. Sí, no, Sí, sí. Sí, y claro. eso también es importante, ¿eh? Yo creo que en toda profesión, sobre todo, no solo quizás en la geociencia, eh, yo creo que hoy por hoy cada vez más se está valorando en distinta posición, ya sea público o privado, el tema de complementar con habilidades complementarias, habilidades más Ah, blandas. El tema de liderazgo, el tema de comunicación efectiva, mm. no sé, hay otras herramientas, el mismo inglés también son herramientas que de repente uno en verdad posterga a veces por temas de tiempo, pero, pero quizás son más valorables o te pueden también permitir ser un trampolín más allá de tener un postdoc o un PhD o un doctorado en algo Un más doctorado. específico. Mm. Así que también eso también es un mensaje que me gustaría pasar porque de repente cuando uno está en la universidad uno quiere especializarse y vas cada vez encontrando, oye, pero encontré este diplomado, encontré este otro curso y te vas metiendo en tu tema y también pasa que cuando uno quiere dar un vuelco, uno mira, Mm. como que mira para afuera y dice, chuta, pero es que me encasillé demasiado y ya no me veo haciendo otras cosas. Y eso es un temor que a mí también me pasa. Sí, a todos. Sí, yo creo que todos en Sí, algún minuto se los podemos vaticinar. sí. En algún minuto van a encontrarse como con que, o sea, yo creo que no sé, como que las ganas o digamos la pasión por lo que uno hace siempre está allí, porque a uno siempre le interesa, por algo uno siguió un poco estas cosas, ¿no? Sí. Pero uno como persona también va creciendo y también van creciendo los intereses y uno también va evolucionando, se va desarrollando
Y asimismo también tu pega o tus intereses también se van desarrollando y van mutando. Exacto. Así que está súper bien de repente en ese arbolito ir tomando distintas ramas Sí. y siempre irlas construyendo. Oye, Nati, es súper interesante, digamos, hablar contigo todas estas distintas como facetas y necesidades y, y digamos como una pega en el fondo que está como un poco escondida, Sí. porque en el fondo uno como que no lo ve, eh, no sé, en una conversada me decía, es que no sale en la tele Claro, o no sale súper activa. Bueno, la Nati es claro. súper activa en Twitter, de ahí los vamos a dar al final de la sesión para que se puedan comunicar con ella también. Pero pasa un poco eso, estamos como en un tiempo en el que, no sé, tenéis que estar en Instagram, o tenéis que salir en la tele, o tenéis que estar súper activa acá, súper activa allá, y hay un montón de pegas que son súper valiosas y que están un poco como Sí, detrás tras de la, bambalinas. tras Sí, bambalinas. sí. A mí me llamó mucho la atención algo que hablaste del liderazgo como Mm, una característica súper relevante y mm, hay que felicitar a Natalia. Ella el año pasado, el sí. 2020, fue designada como parte de la red de mujeres líderes del Estado. Cuéntanos un poco qué es esta red Ujú. y cómo se relaciona un poco con un tema que nosotros también motivamos harto en la Mm, conversación acá en el After Geoscientifics, que es la brecha de género. sí. ¿Cómo se ve, digamos, bueno, de hecho, una de las preguntas de las cajitas es cómo es la proporción de hombres versus mujeres en tu área? Ujú. ¿Y cómo has visto tú esta brecha de género y súper importante, para qué es esta red de mujeres líderes del Estado? Súper, perfecto. Yo por ahí con mi amigo Nico, que espero que me esté viendo, Nico me sopló el porcentaje de hombres y mujeres en la NEMI. Son Maravilloso. 67% de hombres, Mira, 33% mujeres. Y en la NEMI hay dos geofísicos y hay varios geógrafos. De hecho, también mi colega Idaf, que espero que también me esté viendo, ella es geógrafa, trabaja conmigo, así que hacemos lo mismo ahí, Ay, somos hay una partners. persona, no, Javiera Iline mandó un mensajito ahí por los comentarios, así que no sé Ya. si es no sé si es Ah, colega o no, no. no, ella no la, Ella no, no, mandó no ahí la el conozco. mensajito. Ya, pero Sí. pues, los leemos después. Y somos poquitos como de la área de la geociencia. En general hay cartógrafos, geógrafos, eso es como lo que más hay porque efectivamente ellos tienen una formación súper integral. Y Ujú. el tema del territorio, de cómo se expresan ciertas cosas en el territorio, sin duda que es crucial para temas de gestión de riesgo. Entonces eso por un lado. Eh, Choncolito dice acá viendo a la Nati. Supongo que ah, ese debe ser No sé quién colega. Choncolito será mi amigo Nico. Ya, vamos a No esperar sé. si es que es mi amigo Nico. Choncolito, avisa si eres el amigo Nico. Está mi ex jefe también, si es que me está escuchando, mi gurú también anda por ahí también. Mira. Yo creo que está. Bueno, él es arquitecto, pero también todos le hacemos. Eso una vez es bien interesante. Alguna vez nos preguntaron, es como, ¿qué profesión tienes que tener para entrar a la ONEMI? Mm. Todas. Tenemos colegas no sé, desde sociólogos, hay ingenieros comerciales, hay abogados, hay periodistas, es súper también transdisciplinario este tema. Entonces, bueno, Choncolito es Nico, por lo que nos dice. Choncolito es Nico, ya, ahí está mi Nico, ya, bacán. Sí, bueno, el Nico es administrador público y él es un seco, así que también bacán. Entonces, claro, el tema de la brecha de género, bueno, eso es algo que está súper evidenciado, hay datos duros de que efectivamente hay una brecha no solo en lo público, sino en el privado, en el sector privado creo que es aún más. Entonces, Mm. eh, y no solo es que haya brecha en cualquier parte, porque casi quedaría, entre comillas, un poco lo mismo, sino que hay brecha en general en el escalafón que toma decisiones. Entonces, ahí está mi DAF, por ahí está mi DAF, Sí. ella Das, trabaja conmigo, sí, tiene Das todos los Nubu te méritos. manda saludos. Sí, Buena mi DAF, conversación, dice. la DAF, ella trabaja conmigo, es mi brazo derecho. Eh, Así que bueno, trabajamos en... ¡Ay, se me fue la idea! Ya, entonces Eh, como hay esta brecha importante, sobre todo en el segmento de tomadoras de decisiones, ¿por qué?
yo aquí quiero decir algo y también no voy a sonar súper patera, pero bueno, él lo sabe y no me está escuchando. Pero eh, yo creo que uno toma decisiones, Mm, pero no es la cara visible de esas decisiones. mm, Eso hay algo que es algo que hay que subsanar. Yo he tenido la fortuna de ser muy escuchada y muy valorada por el director nacional, y me ha permitido hacer cosas que de repente incluso jefaturas intermedias me han tratado de cortar en el fondo. Entonces ahí también hay que perseverar en eso. Pero claro, seguimos no estando en los escalafones visibles de estas tomas de decisión. Eh, lo que no quita que obviamente uno sí sea considerada como argumentos para esas tomas, pero claro. falta ese espacio. Mm, Entonces, de 2019 existe un programa que impulsa el servicio civil que se llama Red de Mujeres Líderes en el Estado, en que selecciona un grupo pequeño, también los servicios postulan a ciertas funcionarias, mujeres mm, obviamente, de distintos niveles, y pasa una especie de selección y ahí te generan, es bien interesante porque te hacen una especie de coaching y te ponen a Una mentoría, una una mentoría, mentoría. y te ponen a una mentora que en mi caso me tocó una persona que es potente, es una persona que para bien o para mal uno puede tener obviamente su juicio respecto de su quehacer, pero ha pasado por muchas empresas, directorios, entonces también te va enseñando algunas cosas como más desde lo duro, ¿ya? Yo en lo personal, bueno, los que me conocen y Cindy también saben que soy bien como de piel y soy bien emotiva. Lloro harto, soy bien llorona. Y esos ratos claramente te juega en contra Mm, porque el tema de la imagen y de esta imagen un poco masculinizada de la mujer para tomar decisiones es súper bien valorada. mm, Eh, entonces, el que te entreguen estos mensajes un poco más como desde no tienes por qué cambiar, no tienes por qué ser otra persona. Eres tú y tú eres así, y así como eres mm. has llegado a donde estás en el fondo y así donde has llegado también te han valorado. Eh, pero te enseñan igual algunas otras técnicas para que algunas cosas no te afecten. Entonces, bueno, en eso estoy también, es un proceso de no acabar Sí, nunca, sí. pero sin duda es un proceso que se está impulsando también desde el Estado para que también las mujeres postulen a algo que se llama ADP, que son los altos directivos públicos, ya que es un nivel bien de toma de decisión Mm, en los distintos servicios públicos porque son poquitas mujeres. claro. Eh, Hay y bueno, hay pocas mm, mujeres y en general, bueno, lo hemos visto a lo largo y así es súper transversal con todos los temas de las distintas áreas. El tema de cómo lidiar con el fracaso, de las dudas, de la autoestima, de repente uno no postula a pegas porque dice, no, si no, onda, no sé, pues no cliqueo todas las cajitas, ¿ah? sí, Pero en una de esas cliqué en la mitad de las cajas y podría quedar igual. sí, Pero porque nos achunchamos un poco, no nos tiramos a esas cosas. tal Entonces, cual. yo creo que eso va muy de la mano con otra de las preguntas que tenemos de las cajitas, eh, que es cómo llegaste a ser jefa. Así, cómo se avanza Mm, en esta jerarquía. ujú. Y espérate, se me perdió otra. Claro, y cómo era, y si pesa más, por ejemplo, en estas instituciones públicas, el título profesional o la licenciatura y magíster versus ser profesional, por ejemplo. Sí, Y yo sí, creo que ya, ahí el llegar también a una jefatura implica, sí, por un lado, manejar obviamente esas partes sí, de la autoestima y de las dudas y de un poco la autoconfianza. sí. Pero te ayuda, por ejemplo, si tenéis un magíster en poder ascender. Sí, súper buena pregunta. Yo también estuve usando mi comodín Nico, que está por ahí, porque efectivamente para el tema de la administración pública en general, los concursos o los empleos Mm, públicos exigen el tema del título, ¿ya? Uno puede no tener un título profesional, puede tener postítulos, ya sea magíster, doctorado o postdoctorado incluso, pero no vas a hacer, en tu sueldo existe como un ítem que se llama de asignación profesional.
por lo tanto no lo vas a tener si es que no tienes tu título profesional, pero sí también puedes trabajar en otra calidad de contractual que es de honorarios. Ya no vas a poder ser ni contrata ni planta si no tienes un título profesional. Y eso entiendo que también ha sido en algunos casos, porque existen excepciones, obviamente, hay personas que tienen, que no teniendo un título son tan especialistas o expertos Mm, en que igual se les puede contratar vía como esta calidad de asesores o de expertos, así tal cual. claro. Entonces, pero claro, es ideal y ahí la invitación obviamente es a que terminen estos procesos de titulación, del título profesional. De hecho, también para mí fue una opción. Yo cuando terminé estaba terminando la carrera de ingeniería, podía optar al tema de seguir inmediatamente tomando cursos de magíster para hacer una sola tesis que me valiera por el magíster y por el título, pero también fue una opción personal terminar mi carrera, hacer mi memoria de título, empezar el magíster y hacer otra tesis. Que fue, claro, a lo mejor me demoré un poco más, sí, pero también fue una decisión propia de tener eso como seguro, en el fondo. Quería tener ese título eh, más bajo la manga. Claro. Así que sí, eso por un lado con el tema del título y el tema de la jefatura. eh, bueno, yo trabajé, les contaba, yo trabajé en la ONEMI en 2009 y 2010, de ahí me fui a esta empresa de consultora geofísica y ahí no llegué como jefa, llegué como una profesional geofísica haciendo métodos de todo tipo, Prospección, electromagnéticos, electromagnético. sondaje, de todo, hacíamos de todo, era bien interesante y Todo lo que no me aprendiendo, porque, gusta. sí, esas cosas que uno ve en la U, pero después ya nunca más tomaste, no sé, un gravímetro y no sabía ni cómo nivelar esas cuestiones, entonces ya, chino, pero ahí uno aprende. Y creo que lo hice bien porque Mm, en el poco tiempo pasé a ser jefa del departamento de proceso. A cargo tenía como tres o cuatro más chicos un poquito más junior, entre comillas. más bueno. Entonces ahí hice como carrera, entre comillas, porque no llegué como jefa, pero Mm, ascendí a jefatura. Y mi versión 2.0 del ONEMI, que parte en el 2015 hasta la fecha, sí llegué como jefa. Eh, pero también llegué en un grado y en un nivel y en una posición inferior a la que estoy ahora. Eh, que eso también por ahí me está escuchando mi ex jefe, de lo cual también él fue partícipe, autor intelectual de eso también, mira. por haber creído, y bueno, con el respaldo también que yo les decía sin ser patera, del director nacional en el fondo. Y llegué una posición y un grado 9 para los que conocen un poquito de estos Mm, códigos de la administración pública, y hoy por hoy, claro, estoy en un grado 6. En términos de ascenso, voy a ser bien honesta, ¿no? Nosotros en general no vamos a optar mucho más que eso. Eh, ya que es como, salvo que uno sea jefe de servicio o algo más, en términos de grados y quizás, sí, de grados creo que ya mm, es como, hay como un techo bien marcado en general en la administración pública. Lo que no significa que uno deje de aprender, no es que es un claro. techo de conocimiento ni un techo de visibilización, ya que eso Mm, también es algo bien interesante porque de repente uno dice, pucha, es que aquí llegué, yo quería más, yo quiero más exposición, quiero ser más reconocido, quiero más tele, quiero más prensa, se puede mm, igualmente. Y nada, yo creo que ahí está también en uno, en el cómo uno se demuestra también, el cómo uno es, cómo uno se desempeña, qué tanto compromiso también tiene, obviamente siempre con lo que uno hace, como para ir generando estos espacios de crecimiento. Ya eso claro. existen, uno tiene que saber buscarlos también, tiene que golpear puertas y hacerse aliados también. Yo creo que Mm, eso es súper importante. sí. Eh, Oye, sí, Víctor Orellana te manda así un bracito con fuerza mi y ex, una coronita, sí, como una sí, pista. Y sí. mira, que, quien se ríe, no se ríe Ya, por esto del ascenso, sino que se ríe por lo de los Hernán, métodos geofísicos. H. Rivas Hern, H, Hernán ahí nos está Ernie, cariño, mirando también, así que les cariño. mandamos saludos a los chiquillos Sí, del compañeros de del jefe. pulento de jefe, le Del decíamos acá. pulento de jefe, por Sí, pues. supuesto. Oye, Nati, yo sé que está ahí como con el tiempo un poco cortito. Tú me dices si nos podemos pasar unos minutos. Unos minutitos, sí, Ya, sí, nos súper. podemos pasar. Porque, bueno, queríamos tomar, digamos, un poco el tema de cómo se compatibilizan todas las cosas, ¿cierto?, que uno hace en el día a día. Y hay un tema que aquí me soplan por interno,
que yo creo que es súper relevante de comentar, con lo que estábamos hablando, qué sé yo, de ascender a jefatura, del poco número de mujeres y qué sé yo, eh, y de cómo es en el fondo esta brecha de género y cómo de repente hay gente que se aprovecha quizás como de este nivel de superioridad, ¿cierto? De Sí, jerarquía en el sí. fondo, para minimizar o victimizar a algunas de nuestras compañeras. Ujú. Eh, Aquí, bueno, me soplan por interno porque sí, a mí en realidad se me había ido un poco, pero creo que es súper importante quizás como mencionar de repente que hay, que hay protocolos que se cumplen de alguna manera, Sí, ¿no? Y que yo creo que sí. es súper relevante, lo quiero unir un poco con ciertos protocolos que en la Universidad de Conce, al menos, de la cual yo formé parte un tiempo, eh, se generó, digamos, no me acuerdo del nombre, algo de comisión de género o algo por el estilo, si alguien me sopla por ahí en Ya. el chat de la conversación. Y en el fondo, claro, hay protocolos que no estaban funcionando, pero en tu caso, digamos, quizás no personal, pero sí, digamos que tú vivenciaste, sí se siguieron los protocolos y Sí, se pudo hacer algo al respecto sí, con situaciones que lamentablemente tenemos con respecto a discriminación de repente, sí. ¿no? Sí, sí, efectivamente yo creo que eso es como también es un mensaje un poco de valor quizás, de darnos eh, este tema de no permitir que a uno la traten mal, si uno no está pidiendo más que eso, es respeto. Es respeto porque efectivamente hay oportunidades que uno ha buscado en buena lid, no usando malos argumentos ni malas técnicas, que a veces no se respetan. Y yo creo que, claro, los tiempos han cambiado. Antes hay cosas que van desde un lenguaje hasta bromas, comentarios, evaluaciones, etcétera, eh, que antes eran súper normalizadas y claramente hoy ya no lo son y no tienen por qué serlo. Si a mí, y eso yo me lo digo en verdad también, a mí me cuesta mucho, los que me conocen saben que me cuesta mucho hasta el día de hoy. Pero en verdad si hay cosas que a uno la hacen sentir mal, uno no tiene que permitirlas. Y no caer en ese tema de, pucha, a lo mejor yo lo interpreté mal, o a lo mejor, pucha, andaba sensible ese día, a lo mejor no me quiso decir esto, a lo mejor me estoy pasando rollo. No, si a mí me hace sentir algo mal, tratar de irlo frenando, porque si no es como, en verdad es una bola de nieve. Y efectivamente sí, en lo personal sufrí algunas, o no sé si sufrí es la palabra, pero sí fui eh, cayó en mi persona, Afectada. recayó en mi persona, sí, Afectada. temas claro, de maltrato laboral, tipificado como maltrato laboral, que obviamente la institución tomó, porque no fui solo yo, fueron varias compañeras y compañeros, porque esto no es solo un tema de mujeres, ya es un Claro. tema que a veces también recae en hombres, ya que a veces es más difícil denunciarlo también por distintas razones y estos estereotipos que tenemos como de que el hombre no puede quejarse porque si no, no Mm, es menos macho. Estas cosas que claro. tenemos obviamente súper arraigadas en nosotros. Pero claro, la institución tomó cartas en el asunto, hicimos esta especie de denuncia, se hizo una investigación sumaria y efectivamente, claro, terminó con la desvinculación de una persona y se han hecho también trabajos de reparación en algunos equipos que resultaron afectados producto de una jefatura con un liderazgo no apropiado, quizás. No, porque- Eh, claro. no voy a cuestionar su calidad personal, pero sí en términos laborales, efectivamente no era lo más sano para la institución. Así que por ese lado también un mensaje de manifestarlo, hacerlo ver, no tratar de que efectivamente esto no vaya, porque va mermando tu capacidad y tu condición personal, es más allá de Personal lo también, laboral, claro. sí, porque Sí. claro, uno dice, no, pero si esto es pega, no es pega, finalmente obviamente trasciende y obviamente va mermando. Así que eso es súper interesante. Me alegro mucho que obviamente en todas las instituciones se esté avanzando en eso, en temas Ujú. de política de buen trato y De buen equidad de trato. género, porque no olvidar eso, si ese es el paraguas, si esto Sí. no es como una defensa así, ay, las mujeres que nadie las toca, no les diga nada, no es eso. Es buen Claro. trato, es respeto al compañero y a la compañera.
es eso. Entonces, hay casos como el mío, como de mis compañeras, hay otros casos que sí se toman en serio y también se hacen acciones, digamos, para no perpetuarlo, que eso también es algo bien, bien importante. Claro. De a poco, bueno, ahí el nombre del organismo que estaba en mi mente ¿Sí? es la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, la Perfecto. DGID. Sí. Y claro, yo acá, digamos, en Canadá, dentro del Departamento de Ciencias de la Tierra, soy parte del comité se llama EDI, o sea, de Equidad, Diversidad e Inclusión. Equity, Equality, Diversity e Inclusion, sí. Ya, ya. Equidad, Ujú. diversidad e inclusión. Y le Inclusión. estamos agregando, o sea, lo que he ido aprendiendo es que estamos agregando una D al final, que es de decolonización. Porque en el fondo, donde nosotros ahora estamos parados, acá en Canadá y allá en Chile también, habían pueblos originarios. Mm. Había Ujú. gente antes de que llegasen los españoles y antes de que nosotros estuviéramos allí. Ujú. Y Ujú. hay toda una cultura, ¿cierto? Hay todo un conocimiento que ellos traen Sí. histórico detrás de cómo evaluar, por ejemplo, para el tema de los tsunamis, Ujú. creo que fue para el terremoto de Sumatra del 2004 Sí. que algunos pueblos originarios de ahí ya sabían, o alguna gente de ahí ya sabía por historia oral, que si se movía mucho el suelo tenían que subir, digamos, a las Claro, palmeras o a otros claro. lados, y los que estaban de turista, algunos no se salvaron porque no sabían cómo reaccionar. Sin Claro. embargo, esa historia oral vale mucho más de repente o sea, no es que valga mucho más, pero en el fondo aporta Sin también duda. a todo lo que podemos hacer nosotros de planes digamos, Planes o de políticas. Sí. educación y de Sí. políticas públicas. Entonces, Sí. no hay que olvidarse de todo lo que tenemos. Y me copia bien Javier, Javier creo que es, ¿no? La vieja. La Sí. Viedes, creo que es Javier Ojeda, la J de justicia también, ¿sí? Perfecto. Que en el fondo con la justicia es que abarcamos todo, Mm. finalmente, ¿no? Sí. Con la justicia en el fondo es que todo es más justo, todo es más respetuoso y no estamos, digamos, separando en la equidad de género, Ujú. solo Ujú. con el género, no, que tú tenés que Sí. hacer una equidad para todos lados. Sí. Bueno, podemos estar millones de horas Sí. aquí conversando, Nati. Yo sé que tú Sí. tienes que irte ahí porque la Nati tiene una bebita maravillosa de 2 años. Que Sí. Sí. imagínense, teletrabajo, ser jefa de esta cuestión maravillosa que hace todos estos protocolos y más encima con los ojos en un mini humano ahí para ella. Para que vayamos terminando, Nati. ¿Tú recibes tesistas o practicantes? Tenemos entendido que tesistas per se no, pero hay como una opción, ¿cierto?, de práctica o proyecto que se puede hacer en la UNEMI Sí, ya, siendo súper, súper geocientista. interesante. Sí, súper interesante. Como prácticas, bueno, las prácticas se regulan de alguna manera también hace algunos años, igualmente que como un empleo. Entonces uno pide, hace una solicitud de ciertos perfiles. En general nosotros en el departamento hemos pedido a hartos alumnos del tema, sobre todo como más de la geociencia, más geógrafos, que nos gusta mucho la formación que tienen ellos. Entonces sí, prácticas sí, se piden regularmente. El tema de tesis, claro, no nos ha tocado hacer la figura de profesor guía o de algo más formal, pero sí a mí en lo personal yo creo que me deben llegar una o dos veces peticiones al mes, de verdad es mucho, de entrevistas o peticiones de entrevistas en general, de poder como recopilar un poco de la experiencia, del trabajo que hace la plataforma nacional o de la política. En el fondo, entonces, como también uno apoya a alumnos que están en distintas partes del mundo. Ahora estoy con una chica de Londres, la vez pasada me tocó con un chico que está en Estados Unidos. Entonces, nos ha tocado mucho como participar como fuente de información en el fondo, así que se nos pide esa colaboración y van llegando
o llegan a mí o a otros colegas también como bien de boca en boca, en el fondo, oye, Claro. habla con tal persona, ella cacha, ella te puede ayudar y siempre súper, mucha disposición tengo, a veces mucha, y claro, y a veces como es difícil por temas de tiempo, hemos optado, y de hecho así lo dejamos también en las cartas de, de solicitud de, como de confidencialidad o de Mm, trabajo que se hace con el tesista, que las entrevistas sean vía como por audio, de WhatsApp. Entonces ellos me ya, dejan la pregunta y yo después se los voy respondiendo audio por audio. Y es más ordenadito porque también ahí les queda el registro. Entonces claro. esa modalidad hemos optado también ahora en tiempos de pandemia. Qué buena. Oye, Nati, si se quisieran comunicar contigo, ¿tienen algún correo y un Twitter donde poder escribirte? Te digo por Sí, el Twitter porque ayer es más activa. sí, sí. Está en mi, no, no sé si por ahí la Belén nos puede ayudar y lo Sí, escribe. Belén, Sí, ahí Belén soplan o por Caro ahí. nos van a soplar. Bueno, Sí. el Twitter es @natsilva_b de larga. Y tu Ujú. correo, corrobórame si es el Gmail, Sí, el ¿sí? Gmail. Sí. Es La, casi igual, ¿Ve? natsilvab@gmail.com. Sí, Ahí Caro Medel y sí. María Belén de la Torre en los controles lo van a poner Sí, en los sí. comentarios para que les quede guardado. Ahí está saliendo, Querida, súper. para no quitarte más tiempo, para ir terminando la pregunta de rigor que hacemos en todos los After Sí. Geoscientifics, ¿hay algún mensaje que quieras entregarle a la audiencia, estudiantes variados en distintas etapas de sus vidas, que te hubiese gustado que te hubiesen dicho a ti? Un mensajito. Sí, a ver. Yo creo que puede sonar súper trillado, muy cliché, pero yo creo que una cosa que a uno le pasa mucho saliendo también de la universidad y enfrentándose a este mundo laboral es el tema de perseverar. En verdad yo creo que cuando uno tiene una convicción, cuando uno siente que lo que está haciendo es correcto, es útil, es beneficioso para un tercero, eh, no permitan que un juicio externo se los baje. Eh, confíen en eso, confíen en esa certeza, en esa guata que tiene uno, en ese sexto sentido cuando uno está trabajando en algo y dice, oye, a mí esto me gusta, le pongo toda mi energía, eh, para adelante, denle para adelante con eso. Yo creo que uno a veces porfía harto y el tiempo da la razón. Lo que no quita que en el camino uno sangre, sudor y lágrimas en el fondo. Pero sí, yo creo que el tiempo a veces, en lo personal, a mí me ha dado la razón con algunas cosas en que he sido bien porfiada, eh, y que han sido buenas, han sido exitosas, han sido positivas. Así que eso yo creo por un lado. Y lo otro, se lo digo a mi hija pequeñita también. A veces ella quiere, como es chiquitita, a veces me dice, quiero todo el jugo, no sé. Entonces yo le digo, todo, pero de a poquito. Y qué significa y por qué lo llevo también como mensaje humildemente desde mi parte a los que nos están escuchando? Que yo creo que, claro, estas pequeñas también conquistas, estas pequeñas luchas, parten de a poquito. Son pequeños también, nada se logra de un día para otro, nada se conquista, uno no se hace conocida de un día a otro, uno no forma trayectoria de un día a otro, no gana experiencia de un día a otro y eso a veces frustra porque uno quiere lograr cosas, sobre todo en mi trabajo que yo dependo mucho de terceros, entonces tengo que movilizar y sensibilizar y enganchar y cautivar y enamorar a otros y no toda la gente anda en su ritmo, no es, no es prioridad, no es tema, entonces uno se frustra. Entonces yo creo que cuando uno va sembrando cosas chiquititas día a día, vas haciendo a la larga y uno mira para atrás y dice, wow, he hecho cosas quizás importantes, o al menos de las cuales me enorgullezco. Sí, Bueno, eso. dentro de las quizás importantes, yo diría que muy importantes, es toda la participación que has tenido en o sea, en ir generando y en ir armando, digamos, esta pega que tú has hecho también de gestión de riesgo, que yo siento, y de ahí viene también mi admiración siempre, como que como yo te conozco en realidad, no conozco el resto que estaba al lado, pero para mí eres como tú, que eres la que inició Mm, eras la geofísica que había en mm, ONEMI cuando yo estaba estudiando. sí, Eras la persona que estaba trabajando en esto. Entonces,
Para mí eres una groundbreaker, o sea, la que va así armando, haciendo la línea, básicamente. Así que yo estoy súper, súper emocionada y muchísimas, muchísimas gracias. Ahí Toro Mena 29 también dice gracias, Natalia. Eh, el Álvaro Contreras nos había mandado una preguntita por dentro. ¿Ya? A ver si la contestamos en 30 segundos. Ante una Sí, emergencia, ¿tienes que estar 24/7 o tienes sistema de turnos con otros colegas? ya, yo no. En mi cargo, en mi puesto en general es 24/7. O sea, perdón, es horario laboral, jornada Laboral. laboral. Salvo que ocurra obviamente una emergencia de nivel desastre o catástrofe, que es decir, ya moviliza todo el nivel nacional, sí se nos puede pedir apoyo para actividades o labores específicas, que en el caso del departamento, ahí que está Dafne también conmigo, en el Ujú. caso de nuestro departamento tenemos el rol en emergencia de coordinar el voluntariado y las redes de ayuda humanitaria. Ese es nuestro rol en emergencias grandes. Pero mi trabajo en general es horario laboral, sí. Normalmente laboral y si no, el jockey, la chaqueta de terreno y vamos para allá. Sí, 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 Qué bueno, Nati. Oye, sí. muchísimas, muchísimas gracias. Yo quedo contentísimo porque de paso también siempre quería saber así como qué era lo que hacías. Sí, Eh, pero espero que a todos los auditores y las auditoras que nos están escuchando y que vean después en vivo o guardado en live, hayan quedado tan contentos como yo. Álvaro dice gracias por la respuesta. Así que, nada, agradecerte nomás, muchísimas gracias por todas las palabras de coraje que le das a todos los que te están escuchando. Y Belén dice, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir tus experiencias con nosotros. Yo creo que la Caro Medel también dice, gracias Natalia. Yo creo que en realidad estamos todos súper agradecidos. Nos encantaría hacer más lives para contar todas las vivencias que has tenido de estos terrenos, ¿no? Que sí, los lugares donde has ido, las experiencias que marcan, que yo creo que usualmente no las conocemos tampoco porque no sabemos qué se hace tras estas oficinas técnicas eh, que están allí, de repente las vemos como un poco puertas cerradas, medio en edificios medio viejitos, qué sé yo, pero sí, se hacen cosas muy relevantes adentro. Hernán dice, sí. gracias Nati, una grande y solo empezando. Nadia Macarena dice agradecida de escuchar tu experiencia y Vico Orellana Víctor, manda, sí. Un no pavo sé, real. Es o un un pavo pavo real. real. Ah, ya, Sí, perfecto. es un mensaje de... Súper, Sí, un sí. mensaje ahí Sí, en idioma en interno, clave. en Sí. clave, exacto, exacto. Sí, Así que sí. maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a Caro Medel y María Belén de la Gracias, Torre Janine. en los controles. Y muchísimas gracias a los veintitantos auditores que tuvimos hoy día escuchándote, Nati. Así que yo los dejo invitados para 2 semanas más, para un nuevo After Geoscientifics. Y si pasa algo que necesitemos algún after ahí de emergencia especial, nos veremos antes. Pero si no, hasta en 2 semanas más. Chao. Chao, Chao, Leti. chao. Chao.